tenemos el gusto de presentarte nuestra serie de videos cortos de temas varios, relacionado a las preguntas y respuestas de la Biblia. Aunque hay temas que requieren mucha más profundidad y en algunos casos recibirán oposición, nuestra intención es poder ayudarles a comprender el plan de Dios para tu vida. El arte de servir les invita a realizar sus preguntas y a participar con tus respuestas desde nuestra nueva plataforma. Enlace en la descripción. ¿Todos los caminos llevan a Dios? ¿Dios ama a todos? ¿Qué dice la Biblia? En este artículo analizaremos dos frases que muchos, incluso cristianos, han tomado como ciertas: todos los caminos llevan a Dios y Dios ama a todos, no importa su credo. ¿Realmente todos los caminos llevan a Dios? ¿Qué nos dice Dios en su palabra sobre esto? Tomás le preguntó a Jesús que cuál era el camino hacia Dios. Veamos lo que Jesús le respondió. Juan 14, 4-6 Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. 5 Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo, pues, podemos saber el camino? 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Jesús contundentemente responde que Él es el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios es contundente y solo este pasaje ya se trae abajo la frase todos los caminos llevan a Dios. Decir lo contrario es ir contra la palabra de Dios. Ahora bien, si Jesús es el camino, entonces, como cualquier religión que no está centrada en Cristo va a llevar a las personas por el camino correcto, no podrán, porque si Cristo es el camino y por ejemplo el budismo está basado en las enseñanzas de Buda y no en la palabra de Dios, donde se enseña a ser salvo siendo bueno y reencarnar hasta alcanzar el nirvana, o el Islam que dice que Jesús simplemente es un profeta más y afirman que Jesús nunca fue crucificado ni fue muerto ni resucitó y tienen a Mahoma por encima de Jesús, ¿cómo podrán guiar a sus seguidores por el único camino que es Cristo? Solamente ese pequeño pasaje se trae abajo esa frase falsa impulsada principalmente por el movimiento ecuménico. Pero aunque este pasaje sea contundente, no hay problema. Si aún no está convencido, escudriñaremos más la palabra de Dios. ¿Existe algún otro nombre bajo el que podamos ser salvos fuera de Jesús? Hechos 4, 11-12 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12 Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Contundente, en ningún otro hay salvación. Pero entonces quiere decir esto que muchos se perderán porque rechazan a Jesús, por ejemplo los ateos, los satanistas, o los que siguen sistemas religiosos donde Cristo no es el centro. La respuesta es sí, la misma palabra de Dios lo dice. Mateo 7, 13-14 Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14 Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 1 Pedro 4, 18 Y, si el justo con dificultad se salva, ¿en donde aparecerá el impío y el pecador? Todo el que rechaza a Jesús y sigue filosofías de hombres y no de Dios, no podrá ser salvo. Jesús mismo confrontó a los fariseos que enseñaban doctrinas de hombres y no de Dios. Mateo 15, 12-14 Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? 13 Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada. 14 Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Colosenses 2, 8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Jesús está a las puertas, es la verdad y cualquier otra enseñanza contraria a la palabra que nos dio Jesús es falsa. Hay una promesa para los que abran la puerta y acepten a Jesús. Apocalipsis 3, 20-22 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 21 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. 22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tú no quieres abrir la puerta a la palabra de Dios y persistes en negar la verdad, no podrás ser salvo. Es evidente que no todos los caminos llevan a Dios. Afirmar lo contrario es ir contra la palabra de Dios. Pero no es cierto que todos somos hijos de Dios y que Dios nos ama a todos. ¿Cómo pues podrá dejar que se pierdan sus hijos? La afirmación de esta pregunta es falsa. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas hechas por Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Dios ama a sus hijos, a los que hacen su voluntad, no a quien va en contra de su palabra y lo niega. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Los cristianos amamos a Dios con toda nuestra alma, corazón y mente. Mateo 22:37 Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Marcos 12:30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Lucas 10:27 Aquel, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, ahora la pregunta es, ¿a quién ama Dios? Juan 16:27 Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Dios ama a los que amaron a Jesús y creyeron que venía de Dios, excluyendo con esto a los que no aman a Cristo y no creen que vino de Dios. Pero ¿no es que Dios es Padre de todos incondicionalmente? Juan 8:42-47 Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. 43 ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. 44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. 45 Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. 46 ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 47 El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. De nuevo Jesús afirma que si el padre de ellos fuera Dios lo amarían a él, pero como no lo amaban eran hijos del diablo y hacían la voluntad de su padre el diablo. El que es de Dios escucha las palabras que Dios habló. Los que se niegan a escuchar las palabras de Dios no son hijos de Dios. Dios ama al que ama a Cristo, pero, ¿cómo saber si alguien ama a Cristo verdaderamente? Juan 14:2-21-24 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 22 Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo? 23 Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. 24 El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que guarda los mandamientos es el que ama a Dios. Y el que ama a Dios guardando sus mandamientos será amado por Dios, y Jesús lo amará también y se le manifestará. Es muy clara la palabra de Dios. Juan 16:27 Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. El que guarda la palabra de Dios, sus mandamientos, es el que ama a Cristo, y porque aman a Cristo, Dios los ama. El que no ama a Cristo guardando su palabra, Dios no le ama. Entonces es claro que la segunda frase Dios ama a todos no importa su credo tampoco es verdadera, es falsa, porque Dios ama a los que amamos a su Hijo y a los que guardamos su palabra. Una persona que practica al Islam ama a Jesús y cree que vino de Dios y guarda la palabra de Dios en la Biblia. No,
como ya mencionamos, reducen a Jesús a un simple profeta, no guardan su palabra sino que guardan el Corán, ni guardan los mandamientos de la Biblia. Una persona atea que niega la existencia de Dios ama a Jesús, guarda su palabra y cree que vino de Dios. No, porque niegan la existencia de Dios. Una persona que cree que todas las religiones llevan a Dios y cree de todo un poco, guarda la palabra de Dios, ¿cree que Jesús es el único camino? No. Entonces es evidente que las dos frases que estudiamos son falsas y estas personas no pueden ser salvas si niegan a Cristo y no le aman. En cambio, los cristianos que realmente aman a Dios, creyendo en Cristo y que Él es el camino, la verdad y la vida, que vino de Dios y que además guarda los mandamientos, será amado por Dios. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios conoce a los que realmente le aman a Él. 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Finalmente veamos estas palabras de Pablo. 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Anatema significa maldito, como una persona maldita podrá heredar el reino de Dios. En cambio, para los que aman su venida, esta es la promesa. 2 Timoteo 4:2.8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Un cristiano no ama las cosas temporales del mundo, vicios, fornicaciones, adulterios, mentiras, etc. De lo contrario, el amor de Dios no estaría con él. 1 Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay que tener claro que muchas personas que se llaman cristianos, no aman verdaderamente a Dios, aunque lo digan, y eso queda demostrado en lo siguiente. 1 Juan 4:20-21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Conclusión. Damos gloria a Dios por darnos su palabra, porque gracias a ella podemos evitar ser engañados y conocer la verdad. En el artículo fuimos estudiando que Dios ama al que ama a Cristo y guarda sus mandamientos. También vimos que no hay otro camino a la salvación más que el de Jesucristo, así que Dios no ama a todos sin importar lo que hagan y no todos los caminos llevan a Dios. Todos los caminos llevan a Dios. Dios desea que todos procedan al arrepentimiento, por eso envió a su Hijo para darnos el regalo de la salvación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 1 Juan 5:1-5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. 2 En esto conocernos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. 3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Deseas ser hijo de Dios y aceptarlo como tu único Señor y Salvador hoy mismo? Esperamos que este artículo sea para tu edificación. Gracias por leer el artículo completo. Hemos intentado exponer la palabra de Dios sin desviarnos ni a izquierda ni derecha, para hacer edificación tanto para cristianos como incrédulos. Sin embargo, mientras estemos en este cuerpo y con esta mente humana no comprenderemos en su totalidad los misterios de Dios. Isaías 55:2.9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Si no estás de acuerdo con alguna postura expuesta en alguno de los artículos, te instamos a orar, pidiendo que el Espíritu Santo sea quien te guíe a la verdad sobre cualquier tema en particular y tú mismo estudies las Escrituras pidiendo a Dios que te guíe a la verdad.